El evangelio no es muchas teorías. En los evangelios de Cristo tú encuentras muy pocos discursos de él y tú vas a encontrar abundantemente muestras de servicio. Bienvenidos a una entrega especial de esta serie del poder del Evangelio. Nos Amén. encontramos en la naturaleza Hermoso. y más que nada acompañado de un amigo, un hermano y hasta un tío, como le digo yo, Así es, de confianza, mi sin lugar a hermano dudas. Josué Pérez, de aquí de República Dominicana. Bienvenido, Josué, muchas gracias por Hermano, aceptar la invitación. Dios te guarde. El placer es mío poder compartir contigo y tu audiencia y que te siguen en este espacio tan interesante. Sí, bienvenidos a Punto de Encuentro. Y en esta ocasión, en esta serie, hemos traído a nuestro hermano Josué, porque para la gloria de Dios, nuestro hermano viene sirviendo por mucho tiempo, Unos añitos. unos cuantos años en la iglesia, en diferentes ministerios, predicando y demás. Y algo que nos llama la atención del hermano Josué es que ha estado trabajando por mucho tiempo con jóvenes, en el ministerio de jóvenes, apoyando a los jóvenes, en ministerios también de la familia, muy importante, la familia, el matrimonio. Y también el hermano ha iniciado, José, no sé cuánto tiempo te llevas con el ministerio de los niños que haces en verano. Sí, está combinado. Nosotros tenemos hace ya unos 4 años que estamos estableciendo esta actividad que se llama Semilla de Esperanza. Ahí trabajamos más que todo con niños de escasos recursos, con el objetivo de llevarles útiles escolares y también incluir dentro de esos útiles una Biblia infantil ilustrada. Es una manera como pues Wow, qué increíble. servimos a la sociedad. Entonces, por eso hemos traído a nuestro hermano para que en esta ocasión hablemos bajo el tema o este título de El Evangelio que sirve, y es Amén. esta fe que se vive en amor. Así Entonces, es. el Evangelio no solamente nos perdona, pero también nos envía, nos manda a accionar, no solo nos cambia por dentro, pero también nos mueve hacia afuera Amén. a llevar este mensaje. Y esto lo vamos a estar viendo basado también en esto de Mateo 20:28, donde nos habla que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, Amén. José, quisiéramos iniciar con esta pregunta. Cuando escuchas la palabra servir, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, siempre que escuchamos la palabra servir, la imagen que llega a nuestra mente es la imagen de Cristo. Como tú bien has leído, Él nos dejó el modelo. Él no vino con todo lo que Él tenía, en todo el poder, toda su gloria, la puso a un lado y vino como siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el modelo que tenemos nosotros de servicio es Cristo. Servir es desprenderse, como Él lo hizo. Servir es entregarse. Servir es poner a un lado mi yo, mi poder, mi gloria como Él la tenía y darme para los demás. Eso llega a nuestra mente. ¿Y alguna vez has visto esto relacionado el servicio con el evangelio? Por supuesto, claro. De hecho, la parte fuerte del evangelio y que muchas veces, a veces en este tiempo olvidamos, el evangelio no es muchas teorías. En los evangelios de Cristo, tú encuentras muy pocos discursos de él y tú vas a encontrar abundantemente muestras de servicio. Entonces Jesús insistió en servir, en darse, en ayudar, en colaborar. Entonces podemos ver que el servicio es como este resultado del evangelio, Claro, claro que ¿verdad? sí. No como un requisito, sino como este resultado de nosotros entender ese mensaje de Claro. salvación. Como el evangelio cambia vidas, cuando tú abres tu corazón a la buena noticia que naces de nuevo, el resultado de nacer de nuevo te convierte en un siervo, en alguien Correcto. que se da, que se entrega para ayudar a otros. Wow, qué interesante. Y es importante que entendamos que no servimos para que Dios nos ame, sino servimos porque ya fuimos amados por Dios. Claro, Entonces, claro. en Gálatas 5:13, por ejemplo, nos dice, servíos por amor los unos a los otros. Y en Efesios también nos habla de salvados por gracias, creados para buenas obras. Y es parte Efectivamente. de esto, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay, Josué, entre servir por obligación y luego servir por gratitud? Bueno, muchas diferencias. Fíjate que cuando tú sirves por obligación, no nace en tu corazón, es algo impuesto. Muchas veces el servicio de esa manera se hace de mala gana, de mala voluntad. Pero cuando tú sirves por gratitud, es que tú sientes que Dios te ha dado tanto, como de hecho es. Es que Dios nos ha dado tanto que no nos cuesta más que servir. Wow. Porque de lo que viene de Dios, de su plenitud, nos llenamos y eso permite que podamos servir a los demás. ¿Cómo pudiéramos entonces evitar que el servicio se vuelva como una rutina
o una carga, porque a veces suele Sí. pasar que podemos llegar a ese punto, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Yo entiendo que lo importante, número uno, es entender a quién servimos. Porque nosotros, aunque con nuestros semejantes le expresamos ese servicio, pero tenemos que entender que cuando yo te sirvo a ti, estoy sirviendo a Dios. Recuérdate la parábola de los talentos y la parábola de los que fueron ante el Señor. Dice que en cuanto hiciste a esos pequeñitos, a mí me lo Sí. hiciste. Entonces hay que ver en el rostro de ese hermano, de ese viejecito, de ese niño, tenemos que ver el rostro de Jesús. Y eso es un móvil que nos motiva a hacerlo de buena voluntad, a hacerlo con alegría, con entusiasmo, porque es lo que el Señor quiere. Perfecto, excelente. Entonces, también quisiera que tocáramos el siguiente punto y es, viendo que el Evangelio primero nos cambia a nosotros, nuestros corazones, Así es. pero también a nuestros cercanos y es el hogar. Y como hablábamos, tú trabajas con familia, con matrimonio, y quisiéramos ver cómo se vive el Evangelio dentro del matrimonio, sabiendo que lamentablemente ahora en la sociedad hay muchas familias que están rotas, que están hechas pedazos. ¿Cómo el Evangelio en el matrimonio, en la familia se ve esto? ¿Y qué significa entonces vivir que la familia practique el Evangelio? Yo entiendo que cuando nosotros entendemos lo que es el matrimonio, que es un pacto entre nosotros, hombre, mujer, Dios, y comenzamos esa fusión, eso permite que nosotros entendamos que todo lo que hacemos en el marco del matrimonio debe honrar a Dios. Y el servicio se incluye ahí. Nosotros nos servimos el uno y el otro. Gran parte de los problemas en el matrimonio es que a veces el hombre se siente el gran merecedor o la mujer. Y como yo estoy esperando que me sirva mi esposa o mi esposa espera que yo le sirva, ahí vienen los conflictos. Pero si cada uno entiende que es una bendición servir al otro, no va a haber problema. Porque tú vas a entender que Susi, tu esposa, tú estás para servirle a ella. Correcto, sí. Y Susi pensará lo mismo. Entonces no habrá ese gran merecedor que Samuel o que Susi. No, 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 no. Aquí tratamos de cumplir con esa parte de darnos, de servirnos en amor, como así lo hizo el Señor. Guau, y lo importante de lo que hace el Evangelio y nos hace entender Claro, esto, claro la que sí. realidad y ver Claro, cuál es nuestra condición delante de Dios para nosotros entonces ir siendo transformados a través de la palabra. efectivamente. ¿Y qué retos también podemos o pudiéramos llegar a enfrentar al tratar de vivir nuestra fe en la casa? ¿Qué retos van a venir? Bueno, tú sabes que naturalmente nosotros estamos luchando con una naturaleza caída, pecaminosa. Hay inclinaciones, malas costumbres que traemos. Entonces, nosotros cuando nos dejamos envolver por el marco del Evangelio y entregamos al Señor nuestros corazones, y eso está en el centro del matrimonio, van a venir retos, porque van a venir quizás malas costumbres, van a venir malas influencias. La sociedad allá afuera nos vive confrontando, nos vive atacando, hay patrones que se han roto y por esa razón aún muchos cristianos han desvirtuado lo que es el matrimonio que agrade a Dios, la familia que agrade a Dios. Y el Evangelio es una razón de ser, porque nosotros todos no podemos ver la vida cristiana como un punto y aparte. Yo soy una cosa como esposo, una cosa como... No, 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 el Evangelio es todo. Yo como obrero, yo como servidor, yo como esposo, como esposa, como padre, como hijo, soy un promotor del Evangelio. Y con mi trato y mi interacción, un matrimonio que alabe a Dios, es una manera como la gente ve, wow, el Evangelio es poder de Dios, porque transformó ese hogar, transformó esas vidas y ellos viven para agradar a Dios. Wow, excelente. Y ver eso que como el testimonio que tenemos, Claro, ¿verdad? Y, claro, y en Mateo 5:16 nos habla que vean vuestras buenas obras. claro, Y la gente puede a veces rechazar el mensaje, pero cuando ven ese testimonio claro, andante, claro, el corazón, y cuando ven cómo nos manejamos, es difícil que puedan ignorar ese amor genuino y claro, esos hechos. Y claro. hablando de esto, ¿has visto tú a lo largo del tiempo cómo las personas por los hechos y la manera de servir, acercarse a Dios? Oh, pero por supuesto. De hecho, recuérdate, Pablo en una de sus cartas, creo que a los Colosas, que habla acerca de que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, todo lo más sencillo, aún sea comer, debe ser para la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nuestro accionar es una continua gloria a Dios. La gente puede ver, porque nosotros, el evangelio más impactante no es el evangelio teórico, es el evangelio del testimonio, de la vida. Cuando la gente ve cómo tú y cómo yo actuamos, eso dice, oye, pero hay algo en Samuel, hay algo en Josué, hay algo en Miguel, en Luisa, que es diferente. Ese es el poder del evangelio. Cuando vemos eso,
que opera cambio, que transforma vida, la gente tiene que rendirse a esa realidad, porque eso es lo que hace el evangelio, transforma. Y el testimonio es vital. Un evangelio aislado al testimonio son palabras huecas. No, y eso que mencionas, el evangelio no ignora tampoco entonces el dolor humano, No, para nada. no ignora aquello. Y vemos que tú mencionabas, y trayendo a colación, que Jesús alimentó, Jesús sanó, Claro, Jesús abrazó, claro. y luego habló del reino, habló de aquello teórico. Y viendo eso también, nos gustaría ver cómo el evangelio se ve también en esta labor social que a veces dejamos a un lado, a veces en la iglesia, y a veces como que nos enfocamos en ciertas cosas, pero también la ayuda a aquellos que todavía no pertenecen a la iglesia es una manera también de Claro, llevar el mensaje. claro. Y viendo esto, ¿cómo los motivó a ustedes? Porque sé que es un trabajo familiar que inició y a otros hermanos que se han agregado. ¿Cómo los motivó a ustedes a servir en esas ministerios que tienen tan bonito de poder ayudar a niños con, vamos a decir, con ciertas limitantes? Ujú. ¿Y cómo han visto ustedes que les ha beneficiado tanto a esos niños, pero también el mensaje que van a los niños y a los padres? Claro, claro que sí. Es que como te decía al principio, el mejor modelo es Cristo. A veces nosotros nos olvidamos que el ser humano tiene mente, alma, o espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nosotros insistimos mucho en predicar el evangelio a una persona que es importante, la parte doctrinal de conocer. Pero como dice Pablo, es el escritor de los Santiago, de que yo le digo, hermano, mire, te ofendió, pero yo tengo dinero en mi bolsillo y yo puedo de mi bolsillo, oré con él, dejarle 500 pesos, servirle por amor. Esa persona se va a quedar, wow, Dios es real porque tocó ese corazón. Entonces el evangelio social, el evangelio del servicio, de la entrega, es vital porque Jesús así lo hizo. ¿Tú te imaginas cuando él alimentó los millares? Cómo Jesús retó a los discípulos cuando ellos están ahí merodeando, dice, denle de comer. Él probó su actitud a ver si eran capaces ellos de hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Oró y multiplicó los panes. ¿Tú se imaginas lo duro que hubiese sido esa gente escuchar el discurso de Jesús Con y hambre. mandarlo para su casa con hambre? ¿Eh? Está difícil. Entonces a veces A las 12 nosotros, del día. claro, a veces nosotros caemos en eso, muy teórico, pero esa gente tiene un problema y podemos resolver, podemos ayudar. Fíjate cómo, claro, a veces la gente la malinterpreta, como pasó con Jesús, que algunos estaban atrás de él por los panes y los peces, pero no eran todos. Otros, a través de los panes y los peces, lo conocieron, lo amaron y le sirvieron. Entonces hay que combinar y entender que la mejor manera de nosotros demostrar que Dios es real es mostrando el servicio, en ayudar con lo que Dios nos da. Eso es fundamental. Y en este proceso, en estos tiempos que llevas sirviendo, ¿qué has aprendido de Dios y del carácter de Dios sirviendo a otros? Eso es, hermano, es que Dios, La enseñanza que te ha dejado y a ti y a claro, tu familia. claro, lo importante es que el Señor, número uno, el Señor provee, porque eso es un reto. Nosotros somos una familia humilde y nuestro país predomina los hermanos humildes, no hay muchos recursos, pero cuando nos unimos, nos aglutinamos, unimos fuerza, podemos servir y podemos impactar, podemos llevar un mensaje distinto y la gente ve, wow, pero mira, qué bonito, a un niño una Biblia, a un niño un útil escolar, a un niño una enseñanza, una tarde compartiendo con ellos. Eso es mostrar lo que es Dios. Eso es mostrar lo que es el Señor. Hay una canción cristiana que usábamos mucho en los campamentos, ahora que estamos aquí en el campamento, que era la palabra nací para amar. Y hay una frase que yo la tomé desde muy jovencito y me la tomé como para mí, porque dice, quiero que mi vida sea para dar a los demás. Por eso es que me preparo en ser más para dar más. Mientras más nos preparamos, buscamos recursos, medios y somos más podemos dar. Wow, Ese sí. debe ser el norte que a los creyentes nos debemos vernos. Ser más, tener más, pero para poder dar más a los demás. Wow, excelente. Y para aquellos que nos están escuchando y viendo, que podamos ir guardando esta información para replicarlo, Así es. porque necesitamos que el mensaje del Señor llegue a todo el mundo, Amén. este evangelio, esta buena noticia, y que no solamente nos quedemos cruzados de brazos, No, no. no solamente nos quedemos solamente Cristo te ama y punto. Si vemos la necesidad, Así si es. vemos las situaciones, las diferentes cosas, a veces posiblemente no tengamos los recursos económicos, pero podemos movernos Sí, claro, y unirnos claro, para hacer claro. y Tú para sabes que servir. a veces, Samuel, la gente piensa que hay que ser rico para poder dar. Al contrario, Y no hay que ser rico para dar. Lo que hay que tener un corazón generoso y dispuesto. dispuesto. La viuda,
dio todo lo que tiene porque lo dio por amor. Y Claro. eso es lo que el Señor quiere. Sí, y llevando esto, José, ya casi dándole un poquito de cierre a nuestra conversación. Sabemos que el servicio es algo muy bonito, sabemos que tiene unos beneficios y es un gozo realmente, pero Claro, también queda algo que es el reto y el desgaste espiritual que existe claro, y conlleva. Somos claro, humanos, no podemos claro, quitar eso de claro, parte. Servir cansa, pero si no aprendemos a descansar en Dios, pues obviamente llega esto a nuestra vida. claro. ¿Cómo cuidar entonces el corazón mientras servimos y cómo nosotros aprender a descansar y pero seguir perseverando? Claro, tú sabes que es muy importante eso que tú dices por el hecho de que el servicio está muy vinculado al sacrificio. Y cuando hacemos algo es importante, hermano, que no esperemos nada a cambio. El error de los seres humanos cuando hacemos algo esperando respuesta, tenemos que entender que lo hacemos para Dios. Como lo hacemos para Dios, la respuesta la da el Señor. Así es. Pero cuando estamos haciendo algo y queremos ver que la gente, Ah, incluso mucho cuidado con querer tal vez, como hay muchos por ahí que quieren vender la fe, dar algo a cambio para que... No, no, no. El error más grave es cuando una gente viene a la iglesia porque tú le diste algo de comer. bueno, Mira que no estamos diciendo que no, hay que hacerlo para motivar, pero que no sea ese medio, porque cuando vienen por eso, no duran mucho en la iglesia, porque vinieron detrás de los panes y los peces. ahí sí viene el problema grande. Entonces hay que entender que tenemos que hacerlo porque amamos a Dios y no hacerlo esperando una respuesta humana, sino que Dios que puso en mi corazón eso para dar, para servir, dejar que Él dé. Y Dios da en gran manera y En mucha abundancia. bendición. Sí, y ya para ir finalizando, el punto es aquí es que todos podemos servir. Claro, No todos posiblemente sirvan de la misma forma, así es. pero todos podemos servir de alguna manera. Y el servicio no depende de posición, de edad, Ajá. de recursos, depende de un corazón disponible para Dios que tenga la disposición. En 1 de Pedro 4:10 tengo aquí que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Entonces, Josué, aquellos que nos escuchan y nos ven, y en esta serie, El Poder del Evangelio, y con Josué estamos hablando sobre el Evangelio que sirve. Aquí quisiéramos ver, nos gusta siempre tocar algo práctico para que se le quede a las personas, y es qué pequeño acto de servicio puedo comenzar a alguien hoy. ¿Qué tú le recomendarías? Mira, no sé cómo en la iglesia, yo quiero comenzar. Ok. ¿Qué pudiera yo hacer? Hay tantas cosas que a veces, porque Dios no quiere que nosotros hagamos, por ejemplo, y nos vayamos de rodillas de aquí a la ciudad. No, 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 no. Simplemente lograr una sonrisa. ¿Cuántos viejecitos están en las congregaciones abandonados, que no tiene nadie, un familiar que esté con ellos? Tú puedes decir, mira, yo voy a dedicar 1 hora en la semana para visitar viejecitos y llevarle algunas frutas y decirle que Dios le ama y que en la iglesia le amamos. Es una manera de servir, de mostrar el evangelio. O también, ¿cuántas personas quizás ahora que hay una gran pandemia de depresión, gente que está sufriendo, que se siente que no valen, que no son importantes? Una sonrisa y compartir con ellos. No hay que ser profesional, no hay que ser un intelectual, no hay que ser rico. Lo importante es tener la disposición, el deseo de servir a Dios, de darnos para el Señor. Y con pequeñas cosas hechas con amor, podemos transformar vidas y transformar familias. Una última pregunta, ahí, Josué. ¿Cómo entonces podemos servir sin perder el enfoque de Cristo? Vuelvo y te digo, sin perder el enfoque de Cristo, Él nos dio el ejemplo, Él se dio. Él puso a un lado su naturaleza y lo hizo muy desprendido. Lo mismo nosotros, sin perder nuestro enfoque, que trabajamos para el Señor, que de Él somos, para Él somos, y todo lo que viene a nuestra vida viene de Él. Vamos a desprendernos, a entender que las capacidades que tenemos, las habilidades, todo viene de Dios. Y como viene de Él, vamos a desprendernos y a compartirlo con lo que menos tiene. Excelente. Ya para finalizar y cerrar este episodio y este capítulo de esta serie, el evangelio que transforma el corazón siempre se convierte en manos que sirven. Estamos muy agradecidos entonces con Josué que nos ha acompañado en esta ocasión. Dios te bendiga. Quisiéramos también decirles que si quieren chequear y ver el proyecto que tiene Josué y su familia, el Sí, ministerio, Proyecto Meraki, lo pueden así buscar, es. Meraki con K, en Instagram y en Facebook están, en TikTok Así también es. aparecen, para que también puedan nutrirse de la Así información es. y los demás que los hermanos comparten. Amén. Tienen talleres, tienen actividades que van realizando a lo largo del año de Así matrimonio, es. de la familia, y también si quisieran también en su momento aportar para esta Claro. actividad que se hace con niños, Así muy es. bonita,
pues ahí pueden checarlos en las redes sociales. Así es. Estamos muy agradecidos con nuestro hermano Josué. Nos despedimos en esta ocasión. Nos encontramos en Jarabacoa, en el campamento que se hace anualmente aquí en República Dominicana. Para mí ha sido un placer compartir con nuestro hermano Josué. Que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Dios le bendiga.